Tengo en la línea también ya, si me permiten, Misael, justamente al senador Ricardo Monreal. Pues, ¿qué te picó, senador? Oyes, no es autoritario, debes de leerla primero. Lo que pues te así dijo se antoja, Misael, es que no la has leído, como mucha gente, entonces nada más la califican y no la leen. Tú eres muy inteligente y además eres muy objetiva. Pero mira, Misael hizo una muy buena descripción. Y, obviamente él sí la leyó, porque los que no la han leído dicen tanta mentira solo por desinformar. Hay que leer la iniciativa, no es autoritaria, pero sí es un instrumento para proteger el derecho de los usuarios a que no te eliminen y que no eliminen tu contenido, que respeten la libertad de expresión y que respeten la libertad a la información. Eso es lo que contiene, pero yo me quedaría con este resumen que te hizo, que me pareció no solo muy puntual, sino que Misael estudió la iniciativa, sí la leyó. Mándamela para que la estudie bien, porque yo te la ¿cómo mando, está funcionando en otros países, Ricardo? Porque, a ver, hasta donde entendemos, pues los límites a la libertad de expresión ya están previstos en la Constitución, ¿no? Sí, pero mira, el artículo 19, el primero constitucional, y varios artículos señalan este derecho, pero no ha habido hasta este momento mecanismos que lo defiendan. Es decir, en México, aunque la Constitución establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, no existe un mecanismo claro para que los ciudadanos viola un derecho, acudes al amparo para defenderte y para que te proteja la justicia federal. Así funciona esto. ¿Y qué pasa en otros países? Me preguntas. En otros países funciona. Por ejemplo, voy a comentar y aprovecho porque es importante el debate. En Europa, el Parlamento Europeo pasó hace apenas en diciembre a consulta una legislación para regular las redes sociales. Le llaman Acto Digital, en varios temas: libertad de expresión, discurso de odio, pornografía infantil. Por ejemplo, se pretende con esta legislación en el Parlamento Europeo, que obliga a todos los integrantes, países de que en 60 minutos, Adela, en 60 minutos, las redes sociales tengan que bajar cualquier texto que aliente violencia o terrorismo. Es un modelo, el europeo, interesante, que obviamente esta propuesta legislativa, su obligación, y en su caso imponer, hace apenas unos días, la presidenta, una senadora que es presidenta del Comité de Protección al Consumidor, hace 3 días presentó una legislación nueva para proteger a consumidores y evitar que se manejen unilateralmente la supresión o suspensión de contenidos de las redes y también que interfieran en los mercados de publicidad. Esto fue reciente, 3 días pues, pero lo que no sabe mucha gente es que actualmente en Estados Unidos 48 estados tienen demandados a Google y a Facebook por prácticas monopólicas. Y en Australia... Pero ese es otro tema. No, es lo mismo. Están proponiendo regulación y están demandando por prácticas monopólicas a Google y a Facebook. Y en Australia se está legislando el tema de redes sociales para, entre otras cosas, evitar que se pirateen la información y no den crédito y no paguen a los generadores locales de información. Como en Canadá y Estados y Reino Unido incluso, también tiene lugar en estos días un importante debate sobre esta necesidad regular a las redes sociales en aspectos relacionados a la violencia, el discurso de odio, las noticias falsas. Pero eso está contemplado en esta iniciativa tuya. Claro, lo acaba de leer Misael. Claro que sí.
lo acaba de leer, por eso te digo que yo me quedaría con la intervención de él, que fue muy puntual. El tema del acoso, la violencia digital, ese tipo de cosas, ¿qué? También, precisamente, la propuesta que estoy haciendo en la ampliación de facultades del órgano autónomo denominado IFT, está contemplado eso. ¿Qué contiene la iniciativa? La iniciativa contiene, primero lo que dijo Misael, reforma y adiciona la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, a efecto de establecer, Adela, las bases y principios generales para proteger la libertad de expresión, no para censurar, sino para protegerla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dotando a un órgano constitucional de más atribuciones. ¿Pero por qué el IFT? Pues porque es el que cabe de acuerdo con la materia. Pero, a ver, es que tú has dicho que pues pareciera que el Internet es un bien público, y no lo es. A ver, la fibra óptica, el ciberespacio, el espectro radioeléctrico, por supuesto que lo es. Y lo que se alimenta en el Internet, la fibra, por supuesto que fueron recursos públicos. Y este es el debate, es precisamente el debate, porque yo sostengo que el IFT es el que le corresponde en razón de su naturaleza constitucional y es el que debe de garantizar, desde mi punto de vista, el ejercicio del derecho humano en el ámbito del servicio de las redes sociales. Y por eso también los propietarios deben de establecer y deben de tener límites de su propia actitud de suspender o eliminar cuentas, aportando seguridad jurídica y protección a los usuarios, Ahora, el no a los espectro dueños. es un bien público, la fibra óptica, ¿no? Bueno, la fibra óptica, en él se invirtieron recursos públicos, pero es debatible. Ahora, el espectro radioeléctrico, por supuesto que es bien público. Si no, entonces, ¿para qué les dan concesiones a las estaciones de radio? Si no fuera así. Por eso, pero por ejemplo, la radio, la televisión sí son concesiones, pero no el Internet. No, por eso. Pero yo lo que estoy planteando es que se regule como cualquier medio convencional, como cualquier medio de comunicación convencional. No puede mantenerse ajena una fuerza de comunicación social tan poderosa como las redes y que simple y sencillamente no están regulados. Eso no es posible porque pueden rebasar al Estado mismo. No te conviene a ti, no me conviene a mí. Yo prefiero vivir en un mundo... Pero entonces es centralizarlo, ¿cómo? ¿Desde el poder? A ver, tienes que leerlo. Bueno, y el presidente también tiene que leerlo, yo creo. No, a mí el presidente, pues él tiene su opinión. Yo soy un poder aparte, soy senador. Pues sí, pero a lo mejor bueno, tampoco lo ha leído y no le entendió, ¿o qué? Es que ustedes me dicen, no, pues no lo sé. No sé si la ha leído, yo creo que no la ha leído. Cuando la lea la va a entender. Pero yo les pido que la lean primero, porque no podemos debatir si no la han leído. Está bien, mándamela y la voy a leer, pero te voy a decir algo. Una red social es eso. Es una red social a la que tú decides pertenecer. Sí. Y ahí te ponen en sus estatutos, sí, si aceptas o no aceptas, sí, las condicionantes para pertenecer o no pertenecer a esta red social. Pues no pertenezcas. Sí, a ver, no es tan sencillo, no es tan tajante como lo estás diciendo. A mí una red social me tiene que respetar mi derecho de expresión. Aunque firme y aunque acepte los términos, porque todos los aceptan, no puede un ente privado privarme de mi cuenta. Ese es el debate. Y no puede, o sea, ¿no se pueden reservar su derecho de admisión? No, porque ellos no son dueños de mi derecho, ni dueños de tu derecho. Son dueños de su red social. No, usan espacios públicos, ese es el debate. Es más, el propio dueño de Facebook
ha dicho que sí es necesario regularla. Tú estás peor que los dueños, defiendes más que los dueños. No, sí, Es que el propio dueño. estoy preocupada, Mira, estoy preocupada. No te preocupes, porque lo único que estamos haciendo es protegerte para que mañana no te cancele unilateralmente tu cuenta Facebook o Twitter. Eso es lo que estamos haciendo Pero con si la ley tú que se cometes aprueba. un delito o violas derechos de Sí. autor, ¿por qué no te van a poder bloquear? No, pero ese, cuando violas derechos de autor o cometes un delito, está previsto en una ley. Y esto no está previsto en una ley. Eso es lo que quiero, que se prevea en una ley y que no sea una decisión unilateral del dueño de Twitter y Facebook. A todos nos conviene vivir bajo el amparo de la ley y no bajo el amparo del poder económico o del poder de las redes. Eso no se puede, del poder del dueño de las redes. Y luego estás hablando de multas de hasta 89 millones de pesos por bloquear una cuenta. Cuando hay gravedad, sí. ¿Y sabes cuánto gana una plataforma de ese tipo? ¿Sabes cuánto ganan? Miles de millones de dólares. Miles. Tú sabes que en Alemania, por ejemplo, se aprobó la ley de aplicación de redes, en la que obliga a las redes sociales a retirar el contenido ilegal en un plazo de 24 horas. Y en el caso contrario... ¿Qué fue lo que dijo Angela Merkel con el asunto de Trump? Por eso, en Alemania, las empresas son acreedoras a multas de hasta 50 millones de euros. 50 millones de euros. Entonces aquí se establece una sanción, pero Ana, por eso te digo, insisto en que deben de leerla, porque está a debate la iniciativa, nunca se había hecho. Yo pude haberla presentado formalmente, no lo hice, sino dije desde un principio, voy a enviarla en borrador en mi página para que la descarguen y yo reciba sus comentarios, sus dudas y sus impugnaciones. Y al final de 3 semanas ya lo presentaré, enriquecida o no. Pero es un tema, Adela, que se va a hacer ahora o después, en 1 año, 2 años, pero se va a legislar necesariamente. No puede dejarse al arbitrio del poder económico la decisión de tu derecho a la información y de tu derecho a la información. Ese es el tema de fondo. Aunque sean fake news y aunque No, sean no, violatorio y aunque sea lo que sea. No, por eso la autoridad decide por qué estar ahí fake news, por qué los llamados al odio y a la violencia, por qué los llamados al terrorismo, y la autoridad en 24 horas le dice a las redes, como autoridad pública, no puedes tener ese contenido, y entonces el que se sienta agredido se puede ir hasta el amparo. Pero ahora, hay la algo que se autoridad, llama la neutralidad de la red, ¿no? Sí, ellos tienen algunas cosas internas, pero son ellos mismos. No, yo estoy planteando que se sometan a la ley. Es simple, a un órgano autónomo constitucional que decida. Ese es el tema. Y es un debate interesante, importante, Adela, que a mí me parece que no podemos rehuirle como legisladores, no podemos de ninguna manera... Que la Unión Europea lo está haciendo y que lo está haciendo Estados todo Unidos. mundo. ¿Qué, ¿A ti se te ocurrió por lo de Trump o qué? No, yo tengo varios meses estudiándola, desde hace 1 año y medio aproximadamente, y he estado recopilando algunos documentos, leyes, derecho comparado. Es un tema interesante. Puede que no esté yo en lo correcto, porque soy falible, pero tengo que intentar que en este país pueda mejorarse todo este tipo de cosas. Ya no sonó la chicharra, pero como apenas estamos en el debate, pues seguramente lo hablaremos varias veces y con expertos también, ¿no? También. Ya estás. Gracias, Ricardo. Saludos. Gracias. Oye.